They actually made me stand on the steps of St. Patrick's for punishment, to watch my son be taken. Tuam was probably the first supermarket in Ireland. Era una película que hacía justicia a una niña que había sido abusada tanto sexualmente como físicamente, y las personas que abusaron de ellas, una era Mark Killelea, que fue un político en Irlanda durante 30 años, fue el ministro de Comunicaciones, entre otras cosas, y o sea, una figura política bastante grande. Su padre había sido el fundador del partido político Fianna Fáil, bueno, uno de los fundadores, que es el partido político que ahora mismo está en poder en Irlanda, con lo cual ya de momento los medios de comunicación lo cortaron bastante, o sea, periódicos, o sea, se negaron a escribir nada sobre la película, bueno, fue un desastre. A nivel de salud me afectó bastante también, o sea, llegó un punto que es que eran, yo qué sé, 3, 4 cartas a la semana, amenazas, o sea, un incordio, la verdad. Pero bueno, luego se fue haciendo camino también, o sea, sí que ha recorrido el mundo a través del Irish Film Institute, lo cogieron bastantes festivales a nivel internacional y llegó a muchos sitios. A través de Londres hicieron un montón de entrevistas en la radio, con lo cual salió un poquito la voz. Estamos en el año 2022, se habla de la defensa a la mujer, de los abusos sexuales, de la violencia de género, y en el momento que hay que nombrar a uno de los perpetrators o perpetradores que te censuren, que no se pueda decir el nombre, me parece arcaico, no tengo otra forma de decirlo. Además fue una película que la rodé con 0 presupuesto, me fui con la cámara, me fui con mi marido al final, que me ayudó a hacer el sonido, él hace sonido, graba sonido, y vino conmigo después de las amenazas. Hasta ese momento había ido sola, pero después de hacer 2 de las entrevistas fue cuando recibí las amenazas de muerte y me dijo no va sola. Me alegro de haberlo hecho, sí que recibí una carta de la Universidad de Tralee, en la cual el que había abusado sexualmente de Anne había sido una figura bastante importante, un profesor ahí durante muchos años, y le quitaron su placa honoraria debido a las alegaciones de abuso sexual y todo esto. Eso ha sido bueno, y luego lo que he oído últimamente en las noticias es que me parece que las Naciones Unidas, o sea, le ha metido una querella a Irlanda a cuenta de la violencia en los hogares materno-infantiles. Sí. Yo siempre digo lo mismo, el documental es un medio que un poco justifica la realidad social de los países en esos momentos, y es un medio que puede ser muy honesto, si te dejan que sea honesto. Y a mí eso me parece la belleza del documental. Yo hago documentales de justicia social porque me gusta ese género y porque me parece muy bonito dar voz a la gente que no se le escucha. Y de hecho este documental que presento este año también, Minker en Seminci, es también un documental de justicia social, esta vez con los gitanos irlandeses, pero es la primera vez que se les escucha su voz en un documental, reivindicando sus derechos como etnia gitana y defendiendo su arte y su cultura. Para mí, en un documental lo que es importante es la narrativa, cómo la narrativa te va llevando a través de la historia, eso me parece fundamental. No me fijo mucho en la estética de la película, no en documental, aunque ahora los documentales últimamente están más centrados en la estética y en esa postproducción. Yo no me fijo en eso, porque no todo el mundo tiene los mismos medios. Y siempre que tienes una historia, no tienes que tener los medios. Si a ti te llega una historia en un momento dado, no puedes decir que no y decir, espera, que no tengo subvención todavía, vuelvo el año que viene. No, un documentalista es como un fotógrafo, estás ahí cuando tienes que estar para contar la historia. Con lo cual yo valoro mucho eso, la originalidad de la narrativa y por qué se está haciendo esa narrativa, qué mensaje estás intentando llevar y cuál es la importancia de ese mensaje. Sí que pasa últimamente que los documentales que ves que están más vestidos, que tienen más valores de producción, son aquellos que pueden esperar. Tú puedes estar 5 o 6 años haciendo ese documental, no hay prisa para hacerlo, pero cuando tienes un mensaje urgente que contar a través de un documental, entonces pierdes esa calidad en los valores de producción, que las historias que cuentas a veces no son pulidas, ni tienen que estar pulidas, son crudas. Entonces yo me fijo mucho en eso, en la originalidad de la historia en sí y el mensaje, ¿por qué estás haciendo esa película?
O sea, realmente tienes que decir algo, qué es lo que quieres decir y por qué lo tienes que decir en este momento. Esa urgencia de decirlo. Para el documental es importante eso. Hola, soy Teresa Lavina, jurado de documental de España este año en la Seminci, y os animo a todos a que vengáis a probar esta cartelera estupenda de cine que se ofrece esta semana.